La trayectoria de crecer es uno de los procesos más dificultosos. Experimentamos dificultades, experimentamos obstáculos y experimentamos un sinnúmero de situaciones que eventualmente nos impiden y nos hacen reevaluarnos si realmente vale la pena lo que estamos ejerciendo, si realmente vale la pena e incluso a veces tenemos la mentalidad de que si realmente vale la pena eventualmente servirle al Señor. Y siempre Dios se ha mostrado a través de la palabra como un Dios alfarero que eventualmente toma situaciones y usa experiencias para formar en nosotros ciertos caracteres, para formar en nosotros ciertas habilidades y ciertas virtudes que no las alcanzaríamos de otro tipo de manera. Cuando visualizamos la historia de Moisés, Moisés es el tipo de hombre que comprendió a través de la experiencia y comprendió a través de lo que era el concepto de que Dios como alfarero y él como el barro lo llevarían o eventualmente lo llevaron a ser un gran líder. Cuando visualizamos la historia de Moisés en el capítulo 2, verso del 11 en adelante, vemos a un Moisés que eventualmente está enfrentando ciertos desacuerdos. Un desacuerdo no es otra cosa que una opinión, una diferencia entre opinión o de actitud respecto a una cosa. Por ejemplo, a través de la vida hemos tenido distintas desacuerdos con personas, tenemos distintos puntos de vista, tenemos distintas opiniones acerca de ciertos asuntos, pero una de las cosas que eventualmente se nos hace difícil es entender de que hay opiniones que nosotros tenemos que son bien distintas a la opinión que tiene Dios sobre un asunto. El mismo Jeremías decía, a través del Señor decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces Moisés es el claro ejemplo de una persona que tuvo que entender, que tuvo que aprender y tuvo que eventualmente llenar de conocimiento y ponerse en consciente de que la opinión de él eventualmente era bien distinta a la opinión de Dios. Moisés es aquel hombre que eventualmente crece en Egipto, pero su origen es hebreo. Hay momentos que eventualmente crecemos en un lugar, pero no necesariamente es ese lugar donde nos debamos y nos vamos a quedar. Me encanta porque la expresión y en el escenario que eventualmente Moisés se va desarrollando, que es en el verso 12, está viendo que hay un egipcio que está golpeando a un hebreo. Y ante esta situación, Moisés dice la palabra que mató al egipcio. Y hay muchas situaciones, amado hermano, que eventualmente en vez de nosotros enfrentarla, en vez de nosotros atenderla, lo primero que hacemos es matarlas. Lo primero que hacemos es sacárnoslas del medio. Lo primero que hacemos nosotros es que eventualmente dejen de existir. Y cuando una persona muestra ese tipo de rechazo a una situación, está mostrando un alto nivel de que esa situación tiene que ser atendida. Y hay muchas situaciones en nuestra vida que no las hemos atendido y eventualmente tomamos la postura que las matamos. Ante esto, la Biblia también dice que uno de los mecanismos de defensa que usa Moisés cuando se está enfrentando a desacuerdos es esconderla. Hay muchas situaciones y muchos sentimientos que los estamos escondiendo, escenarios y cosas en nuestra vida que tenemos que atenderlas, pero no tan solo las matamos, sino que también las escondemos. Y entre esto, la Biblia dice de que no hay nada oculto que no salga a la luz, que no hay nada, amado hermano, que esté en las tinieblas, que la luz no haya de otra manera sacarla a la superficie. Y una de las cosas que tenemos que entender es que eventualmente cuando estemos enfrentando un desacuerdo, tenemos que entender que no los podemos esconder. Tenemos que llevar esas cosas a la presencia de Dios, porque tarde o temprano un descuido, tarde o temprano una mala pisada nos puede llevar a lo que es la derrota, nos puede llevar a lo que es la perdición. Y ahora esto me encanta, porque la Biblia dice que después que mata y esconde al egipcio por el miedo de que nadie se dé cuenta de lo que hizo, porque una de las cosas que a veces reina en los desacuerdos es el miedo a que eventualmente no seamos capaces, el miedo en que eventualmente lo que Dios quiera para nosotros no es lo mismo que nosotros queramos para nuestra vida. Y ante esto es necesario entender que las cosas que eventualmente ejercemos en la vida siempre tienen que ir conforme a la voluntad de Dios, porque es mejor, amado hermano, estar con poco que estar con mucho y fuera de la voluntad de Dios. Yo prefiero eventualmente, amado hermano, tenerlo poco, pero tener la voluntad de Dios ante todo en mi vida, estar consciente de que Dios está conmigo, estar consciente de que a lo mejor ante el mundo soy pequeño, soy
vamos a decir por ahí, como decimos, un más del montón, pero ese más del montón, amado hermano, cuenta con el favor de Dios, con entender de que ante todo Dios es mi Salvador y entender que eventualmente, aunque estoy enfrentando lo que estoy enfrentando, Dios está conmigo. Después que Moisés mata y esconde a este egipcio, la Biblia dice que huye de Egipto ante el confrontamiento que tuvo con el faraón. Y hay mucha gente que está huyendo del Señor. Hay gente que son conscientes de que Dios eventualmente tiene un propósito con ellos, de que Dios eventualmente tiene vamos a decir, amado hermano, unos planes con ellos, pero ellos andan huyendo de la presencia de Dios, andan huyendo, amado hermano, de ese Dios que tanto eventualmente quiere transformarlo, quiere hablarle, quiere tocar su vida, y andan huyendo de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que huye el pecador sin que nadie lo persiga. ¿Y cómo nosotros estamos huyendo de esa presencia, amado hermano? Porque ¿quién es el hombre para que alterque con Dios? ¿Quién soy yo para poner en competencia mi voluntad con la voluntad de Dios? Porque al final de la postre se termina haciendo lo que Dios dijo que iba a hacer. Al final de todo se termina haciendo lo que Dios determinó que iba a hacer. Porque la voluntad de Dios es incomparable, amado hermano. La voluntad de Dios va por encima de todo. La voluntad de Dios es perfecta, es agradable. Que aunque a lo mejor las cosas no se vayan a dar como yo pensaba, se van a dar bajo la voluntad de Dios. Que a lo mejor las cosas no son bonitas como yo las pensaba, pero se van a dar bajo la voluntad de Dios. Que a lo mejor las personas que yo pensaba que iban a estar alrededor mío, pero no. Y a lo mejor no se dieron, pero se dieron como Dios quería que se dieran. Y me encanta. Porque detrás de los tres mecanismos de defensa que Moisés usa para poder enfrentar los desacuerdos, que él mata, él esconde y también huye, llega el momento en donde Dios lo pone en una situación en donde no puede huir, no puede escapar, tampoco puede esconderse. Llega el momento en donde Dios eventualmente trata y comienza a tratar con Moisés y dice que sentando junto al pozo de las 7 hijas del sacerdote de Moisés, su suegro, dice la Biblia que eventualmente vinieron a sacar las aguas para llevarlas en pila y dar de beber a las ovejas. Mas los pastores vinieron y echaron de allí. Y entonces Moisés se le levantó y las defendió y le dio de beber a sus ovejas. Y la Biblia dice que eventualmente después de lo que eventualmente Moisés tiene con los pastores, la Biblia dice que el sacerdote de Madián, que eventualmente se convirtió en su suegro Jetro, lo puso a trabajar a pastorear ovejas, que eventualmente significaría que todos los días que Moisés se levantase y tuviese que trabajar, siempre se iba a enfrentar la misma problemática, siempre se iba a enfrentar el mismo escenario, porque hasta que tú no superes eso, hasta que tú no pases la página, hasta que eventualmente tú no salgas de ese escenario en donde Dios te terminó, que ya se acabó la situación, que ya se acabó esa etapa, que ya se acabó esa relación, no vas a entender y no vas a poder entrar a la tierra prometida. Nuestro problema de siempre sigue siendo el mismo, que nos acostumbramos a lugares, nos acostumbramos a personas, nos acostumbramos a eventualmente distintos escenarios de nuestra vida que Dios determinó que serían completamente temporales, que el cielo determinó que serían solamente de un tiempo. Porque si algo hay que aferrarnos es aferrarnos a lo eterno, que lo eterno nunca se va, la gente se va, las personas huyen, las personas cambian, pero lo que nunca va a cambiar es la presencia de Dios, porque la Biblia establece de que Dios sigue siendo el mismo hoy, mañana y por siempre. El mismo escenario sigue siendo que eventualmente tenemos la habilidad y con tendencia, esto es lo que nos pasa, que siempre nos aferramos a lugares que Dios determinó que eran temporales. Así que eventualmente entiende ante todo que Dios no quiere que huyas más, que Dios no quiere que sigas matando los problemas, que Dios no quiere que eventualmente tú sigas escondiendo esas situaciones, eso que te hace daño. Dios quiere que los enfrentes, que los lleves a la rodilla, que se los propongas a Dios, que eventualmente ante todo le digas: Señor, no sé, se me hace difícil, pero estoy aquí. Así que te digo en esta preciosa tarde, ya casi, que entendamos que la voluntad de Dios siempre se vuelve real. Que a pesar de todo, aunque a pesar que huyamos, que aunque a pesar que batallemos, que ante todo que mostremos gran dificultad y gran hostilidad ante la voluntad de Dios siempre se cumple. Así que enfrentemos nuestros desacuerdos, enfrentemos esas cosas que Dios quiere que resolvamos. Dios me los bendiga.